seem to really want to bring those creations to life. La terminal de autobuses de Valle del Silencio aún tenía las luces encendidas cuando Jimena Robles abrió los ojos con un sobresalto. Sentía la ropa húmeda, las manos arañadas y un sabor metálico en la lengua. A su alrededor, ningún rostro familiar. La sala de espera estaba casi vacía, salvo por un guardia de seguridad y una pareja dormida en una banca lejana. El reloj en la pared marcaba las 4:47 de la madrugada. Jimena tenía el cabello enredado, el pantalón cubierto de tierra seca y un diario antiguo apretado contra el pecho. Aún no sabía cómo había llegado hasta allí, pero algo en su interior le decía que no debía estar en ese lugar. Su mochila estaba a sus pies. Dentro, además de su celular sin señal y una cámara descargada, había un medallón oscuro con un símbolo grabado que no recordaba haber visto antes. Lo había guardado, pero ahora su tacto frío le quemaba a través de la tela. El encargado de la terminal se acercó con cautela, la observó un momento y preguntó: ¿viene del Panteón Viejo? La pregunta fue directa, sin rodeos, y caló hondo. Jimena no respondió. No sabía si era un error, una broma o una advertencia. En su mente solo tenía fragmentos: una cruz rota, la tierra abierta, una mujer mayor llorando frente a una puerta de piedra. Decidió levantarse. Cada músculo le dolía como si hubiera corrido kilómetros o peleado con alguien. Al pasar frente a un espejo roto del baño de mujeres, apenas se reconoció. Había barro seco en su cuello y una línea roja en su mejilla izquierda. El diario que llevaba consigo tenía un nombre escrito con tinta antigua: Isabel Salmerón. Abrió una página al azar. Las letras eran difíciles de leer, pero una frase le erizó la piel: lo que abrimos no se cierra con voluntad, se sella con sangre. Jimena era periodista, había cubierto protestas, casos de corrupción, desapariciones. Pero nada se comparaba con lo que sentía ahora. No era miedo, era una certeza muda de que algo había cambiado para siempre. No podía entenderlo todo aún, pero sabía que no era un delirio. Si tú eres de esas personas que no puede apartar la mirada cuando una historia como esta empieza, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido la experiencia más aterradora de tu vida. Porque lo que estás por descubrir no es ficción. Y Jimena apenas comenzaba a recordar lo que realmente sucedió en ese pueblo escondido entre las montañas. Los días previos al amanecer en la terminal eran borrosos en la mente de Jimena. Pero una cosa estaba clara: había viajado hasta Valle del Silencio por una razón profesional. Su editor le había pedido una nota sencilla, algo humano, una historia de provincia para llenar espacio entre las crónicas duras de la ciudad. Algo sobre leyendas, costumbres, cosas del folclore mexicano, le dijo. Y ella, buscando una pausa del caos de Guadalajara, aceptó casi sin pensar. Valle del Silencio no aparecía en mapas turísticos. Había llegado tras 5 horas de carretera sinuosa y media hora de terracería. Al descender del autobús, lo primero que notó fue el aire, frío, seco, con un olor a madera húmeda y maíz tostado. El pueblo parecía detenido en el tiempo. Las casas eran bajas, de adobe, con techos de teja vieja. Las calles de piedra tenían nombres desvaídos por la lluvia. Había pocos autos, casi ningún ruido. Los habitantes que se cruzaban con ella evitaban sostener la mirada por más de un par de segundos. Se hospedó en una posada sencilla junto a la plaza central. La dueña, doña Luz María, era una mujer mayor de rostro rígido y manos firmes, que no hacía preguntas. Le ofreció una habitación en el segundo piso, con vista a una escuela abandonada. Al dejar las llaves, le dijo sin adornos: si va a andar preguntando cosas, mejor no se acerque al panteón de noche. Jimena, acostumbrada a advertencias pintorescas en pueblos rurales, sonrió con cortesía.
¿Es peligroso? No, respondió la mujer bajando el tono. Es inquieto. La palabra quedó flotando en el aire. Jimena subió las escaleras en silencio. La habitación era limpia, aunque austera. No había televisión, ni espejo, ni pestillo por dentro. Solo una cama de madera, un ropero y una cruz colgada sobre la cabecera. Durante la primera noche apenas pudo dormir. Los ruidos en la calle eran escasos, pero alrededor de las 3 de la mañana escuchó algo distinto. Pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara por el pasillo con los zapatos llenos de tierra. Se levantó, abrió la puerta. Nadie, solo el rechinar del viento colándose por entre las rendijas. Al día siguiente recorrió el pueblo. Tomó notas, fotografías de la iglesia, del kiosco central y de un mural que representaba la fundación del lugar. Preguntó por historias, por cuentos populares. Recibió respuestas vagas. La gente era amable pero evasiva, y cada vez que mencionaba la palabra cementerio, el silencio se hacía incómodo, como si hubiese dicho algo fuera de lugar. Jimena no lo sabía aún, pero todo lo que buscaba, y mucho más de lo que deseaba encontrar, comenzaba justo ahí, en ese silencio colectivo que cubría el pueblo como una neblina vieja. Y si tú ya estás sintiendo que hay algo extraño en este lugar, te invito a quedarte hasta el final. Porque lo que está enterrado bajo Valle del Silencio no siempre se queda bajo tierra. La tercera mañana en el pueblo comenzó con una conversación casual en la panadería. Jimena esperaba su café cuando escuchó al panadero decir, con voz baja, que el sepulturero viejo ya no pasaba por ahí desde lo del forastero. Ella fingió no haber escuchado, pero su atención se activó de inmediato. Esperó a que el local se vaciara y preguntó directamente, ¿el sepulturero? El hombre, un señor robusto de cabello canoso, vaciló antes de responder, Don Aurelio. Toda la vida cuidó el panteón. Murió hace unos meses. Lo encontraron ahí mismo, sobre una tumba que él mismo había cerrado días antes. ¿Y quién estaba enterrado? Un hombre solo. Nadie supo de dónde vino. Lo enterraron sin nombre. Ni cruz tenía. Solo tierra encima, como si el pueblo no quisiera recordarlo. Esa tarde, Jimena subió caminando hasta el cementerio situado en una loma detrás de la iglesia. El camino era empedrado, rodeado de nopales y matorrales secos. Al llegar, un portón de hierro oxidado crujió con el viento. Dentro, el lugar parecía abandonado, aunque no sucio. Las tumbas eran modestas, muchas sin fechas, algunas con flores marchitas. No había nadie más. El silencio era tan denso que podía escuchar su propia respiración. Buscó la tumba sin nombre. Le tomó poco encontrarla. Estaba justo al lado de otra que tenía una lápida sencilla con el nombre Aurelio Beltrán, grabado con letras gastadas. La tierra junto a esa lápida se notaba distinta, más suelta, irregular, como si hubiera sido removida recientemente. Jimena se agachó y tocó la tierra. Estaba húmeda, fría, mucho más de lo normal para una tarde soleada. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo, era algo más físico, como si sus nervios respondieran a una corriente invisible. Se levantó y comenzó a tomar fotos. Cuando enfocó el visor en la tumba sin cruz, notó algo raro, una figura borrosa en la esquina inferior del encuadre. Bajó la cámara. Nada. Volvió a mirar. Tampoco. Tal vez un error de lente. Tal vez. Volvió a bajar al pueblo con la sensación de haber cruzado un umbral. Aquella tumba sin nombre, al lado de la de Don Aurelio, no parecía una coincidencia. Había algo en la manera en que los vecinos esquivaban el tema. Algo en cómo el aire se sentía más denso allí arriba, como si las palabras no quisieran flotar. Esa noche, mientras revisaba las fotos en su laptop, la imagen de la tumba sin nombre apareció más oscura que las demás. Los colores desaturados, como si la tierra absorbiera la luz.
y en una de las fotos, apenas visible entre sombras, algo parecido a un rostro asomaba entre la tierra suelta. No era una ilusión, era un aviso. ¿Te atreves a seguir? Porque lo que Jimena acaba de ver no fue un error de cámara, fue una señal, y lo peor aún no había comenzado. Al día siguiente, Jimena despertó antes del amanecer. Había tenido un sueño inquietante. Una mujer le extendía un cuaderno antiguo mientras la tierra se abría bajo sus pies. En el sueño reconocía la voz de la mujer, pero no lograba ver su rostro. Al despertar, lo primero que hizo fue volver a mirar la fotografía de la tumba. El supuesto rostro seguía allí, entre sombras, apenas visible. Algo dentro de ella le exigía entender más. Decidió visitar la biblioteca del pueblo. El edificio, ubicado detrás de la iglesia principal, era pequeño, de fachada apagada y ventanas cubiertas con cortinas gruesas. La puerta estaba abierta y el lugar olía a humedad, papel viejo y madera carcomida. Detrás de un escritorio, sentada con un chal gris sobre los hombros, estaba doña Tomasa, la bibliotecaria. Busco información sobre el panteón, sobre las personas que han sido enterradas allí, dijo Jimena con tono cordial. La mujer levantó la vista lentamente y la miró con ojos opacos, aunque vigilantes. Aquí no se escribe sobre muertos, señorita. Pero si quiere saber lo que pasó, busque en el fondo, donde no han tocado en años. Jimena siguió la indicación y se internó entre los estantes. En el último pasillo, detrás de unos libros de historia local, encontró un par de cajas marcadas con tinta deslavada. Registros 1890-1970. Dentro había periódicos doblados, actas amarillas y cuadernos encuadernados a mano. Uno de los recortes llamó su atención. Fechado en 1921, hablaba de un hombre que había desaparecido tras visitar el panteón. El cuerpo nunca fue hallado. Otro, de 1938, narraba que un sepulturero dejó su trabajo después de escuchar voces desde la tierra durante varios entierros. Una palabra se repetía en varios textos: Salmerón, siempre en contexto ambiguo, a veces como benefactores del pueblo, otras como figuras esquivas, aisladas, apartadas del resto. Jimena buscó más sobre esa familia. En los libros parroquiales aparecían como los donadores del terreno donde se construyó el cementerio, pero no había fotos, ni biografías, ni entrevistas, solo firmas en documentos y registros de defunciones. Y en cada generación, al menos una muerte joven, prematura, con causas poco claras. En un cuaderno cubierto de polvo, encontró el nombre Isabel Salmerón. Su firma aparecía en el acta de defunción de un tal Elías Salmerón, fallecido en 1902. Lo que la hizo detenerse no fue el nombre, sino una frase escrita al margen, con letra pequeña. No regresó completo. Sintió un escalofrío. Cerró el cuaderno y lo llevó consigo a una mesa. Durante horas cruzó datos, anotó fechas, buscó patrones. Todo parecía llevar al mismo punto: esa familia, ese cementerio y una serie de eventos que el pueblo se esforzaba en olvidar. Si tú también sientes que hay algo que no encaja, dale like al video ahora y comparte esta historia con alguien que se atreva a seguir el rastro de lo oculto. Lo que Jimena encontró en esa biblioteca fue apenas el primer hilo, y lo que está por descubrir va mucho más allá de una simple leyenda. Esa misma tarde, impulsada por una ansiedad difícil de explicar, Jimena volvió al cementerio. Esta vez no llevaba cámara ni libreta, solo una linterna y el cuaderno de notas con las fechas que había encontrado en la biblioteca. El cielo estaba nublado y el aire tenía un olor más denso, como a tormenta lejana. Al llegar, se detuvo unos minutos frente a la tumba sin nombre. Nada parecía haber cambiado, pero algo sí era distinto. A su lado, la tierra seguía floja, como si alguien o algo la hubiera removido desde dentro. Se arrodilló lentamente, clavando los dedos en la tierra húmeda. No sabía qué buscaba.
Tal vez una prueba tangible, algo que confirmara que todo eso no era solo sugestión. Escarbó con las manos. A unos 5 centímetros de profundidad, sus dedos chocaron con algo sólido, metálico, pero tibio. Lo sacó con cuidado. Era un medallón de cobre envejecido, cubierto de tierra y musgo. En su centro, grabado con precisión, un símbolo, una especie de espiral entrelazada con líneas que recordaban raíces o venas. No era decoración común. El objeto tenía un peso extraño, como si estuviera cargado de algo más que su propia materia. Al tocarlo, un escalofrío le recorrió el brazo hasta la nuca. Se levantó, sin limpiarlo, y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Al dar el primer paso de regreso, escuchó algo, un murmullo. No era voz clara, tampoco viento. Era un sonido bajo, constante, como si alguien hablara desde el fondo de la tierra. Se detuvo. El sonido cesó. El silencio volvió a instalarse como un muro. Bajó al pueblo más rápido de lo que planeaba. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, el medallón comenzó a hacerse presente de una forma extraña. No brillaba ni se movía, pero su temperatura era anormal. Estaba frío, demasiado, incluso dentro de la chaqueta cerrada. Y cuando por fin cerró los ojos, soñó con tierra cayéndole en la cara, con un pasillo estrecho lleno de cruces torcidas y un hombre sin rostro observándola desde una esquina. Despertó con un sobresalto. El reloj marcaba exactamente las 3:12 de la madrugada. El medallón seguía en su chaqueta. La cama estaba cubierta de polvo, pero lo más inquietante fue lo que descubrió al ir al baño. Tenía tierra bajo las uñas. No recordaba haberse levantado en la noche. Tampoco tenía barro en los pies. A la mañana siguiente, revisó su mochila. Dentro, encontró 4 fotos que no recordaba haber tomado, todas de la casa Salmerón, desde ángulos distintos. Una mostraba una ventana rota en la parte trasera. Otra, lo que parecía una figura de espaldas parada junto a un ventanal. Si alguna vez sentiste que algo te observaba cuando estabas solo, no estás loco. Suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que sigue no solo va a incomodarte, va a cambiar tu manera de mirar la oscuridad. La casa de los Salmerón quedaba al final de una vereda sin pavimentar, rodeada por matorrales y árboles secos que parecían inclinarse hacia ella. Nadie vivía allí desde hacía décadas. Los vecinos evitaban hablar del lugar, como si nombrarlo fuera suficiente para despertar algo dormido. Jimena había visto su silueta desde la plaza del pueblo el día anterior, pero no se había atrevido a subir. Hoy, algo la empujaba. Llevaba el medallón en el bolsillo y una linterna en la mochila. La pendiente era empinada y el camino, cubierto de ramas rotas y hojas secas, no mostraba señales de uso reciente. La reja de entrada colgaba de una bisagra, oxidada, y al empujarla, soltó un chillido áspero que rompió el silencio del monte. La casa era grande, de 2 pisos, con muros grises y techos de teja quebrada. Las ventanas estaban cubiertas por tablones, pero una de ellas, en la parte trasera, estaba rota, justo como en las fotos encontradas en su mochila. Se acercó, agachada, y entró con dificultad, rozando con el brazo una astilla que le dejó un corte superficial. Dentro, el aire era espeso. Olía a madera podrida, polvo acumulado y algo más sutil, una humedad antigua, como si las paredes hubieran absorbido el dolor. Había muebles cubiertos con sábanas, estanterías vacías y un reloj detenido sobre una chimenea. Jimena no escuchaba nada, pero sentía una presión en el pecho que la obligaba a respirar más despacio. Caminó por la planta baja, pasando por un comedor con una mesa larga, donde aún quedaban restos de cera en los candelabros. Al subir las escaleras, notó que algunas tablas crujían con un ritmo particular, casi como si respondieran a su paso.
En el segundo piso había una galería de retratos. Todos los rostros eran de la familia Salmerón, algunos borrosos por el tiempo. Uno, en especial, captó su atención, el de una mujer joven con una expresión rígida. En la placa se leía Isabel S. Al fondo del pasillo encontró una puerta apenas visible, con el marco pintado del mismo color que la pared. La pintura estaba descascarada. Empujó con suavidad. Al otro lado había una habitación vacía, salvo por un pequeño escritorio cubierto de papeles. Bajo una pila de cuadernos rotos encontró un libro encuadernado en cuero desgastado. No tenía título en la tapa, solo un símbolo grabado, el mismo del medallón. Jimena se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, y empezó a leer. Las primeras páginas hablaban de la familia, de un linaje orgulloso, de la necesidad de preservar la sangre. Pero pronto el tono cambiaba. Mencionaba prácticas, rituales y un punto de conexión debajo del cementerio. El diario era de Isabel Salmerón, y lo que estaba por leer ya no era historia, era advertencia. ¿Te atreves a leer lo que nadie quiso conservar? Comenta con un "yo sigo aquí", si aún estás mirando, y prepárate, porque los secretos de esta familia aún respiran entre las paredes. Esa noche, Jimena no pudo dormir. El diario de Isabel estaba repleto de fragmentos desordenados, como si hubiese sido escrito durante episodios de lucidez interrumpida por miedo o remordimiento. Las palabras hablaban de una conexión entre la sangre de su linaje y una energía retenida bajo el cementerio. Describía cómo, generación tras generación, los Salmerón intentaron retener la esencia de sus muertos, pero lo que regresaba no era humano. Son reflejos vacíos, decía. Copias sin alma que arrastran consigo la oscuridad del fondo. A la mañana siguiente, con ojeras marcadas y los dedos aún temblorosos, Jimena bajó a la plaza para buscar respuestas. En una tienda de abarrotes, mencionó el apellido Salmerón. El encargado, un joven flaco y nervioso, apenas levantó la vista y murmuró: "La última vive sola. Allá, por el cerro, en la casa pegada al monte. Se llama Petra y habla con la gente, con nadie, pero a usted ya la está esperando. Así son esas cosas". Sin decir más, el joven salió por la puerta trasera. Jimena sintió una punzada de inquietud. Tomó su mochila y caminó hacia el sendero que bordeaba el pueblo. A medida que subía, el aire se hacía más seco, más denso. Al fondo, una pequeña construcción de adobe con un techo bajo y una ventana tapada con trapos. Al llegar, la puerta estaba entornada. Empujó con suavidad. Dentro, el ambiente era oscuro y el silencio era tan pesado que incluso su respiración parecía invasiva. Petra estaba sentada en una mecedora cubierta con un chal verde, los ojos opacos por la edad, pero fijos en Jimena como si la reconociera. «Llegaste tarde», dijo con voz áspera, pero no demasiado. Jimena no supo qué responder. Solo sacó el medallón del bolsillo. «Lo desenterraste», susurró Petra. «Entonces el sello ya está roto». La periodista se sentó frente a ella. Petra no preguntó su nombre, tampoco pidió explicaciones, solo habló. Habló como quien vacía un cántaro antes de romperlo. Le contó que era la última del linaje Salmerón, que su tía abuela Isabel había intentado sellar lo que sus ancestros abrieron, que el cementerio no fue un error, sino un altar diseñado para contener algo. Pero el pacto estaba incompleto. Y cada vez que alguien moría en ciertas condiciones, la grieta volvía a abrirse. «Mi sangre ya no aguanta», dijo Petra, mostrando su muñeca delgada, llena de manchas. «Pero tú llevas la marca. El medallón te eligió». «¿Qué significa eso?», preguntó Jimena. «Que ya no puedes volver atrás». Petra se puso de pie con dificultad. Tomó una linterna, un bastón y una llave oxidada. «Vamos».
antes de que la tierra reclame lo que está esperando. ¿Estás listo para cruzar esa puerta con ellas? Si todavía estás mirando, escribe "No me detengo" en los comentarios y comparte este video con alguien que también se atreva a mirar la verdad de frente. Petra caminaba con pasos lentos pero firmes. El sendero detrás de su casa era estrecho, cubierto de hojas secas y piedras sueltas. Jimena la seguía en silencio, con el diario de Isabel en la mochila y el medallón apretado en el puño. No sabían qué hora era. El cielo estaba cubierto por nubes bajas que difuminaban la poca luz del atardecer. El bosque parecía sostener la respiración. Después de unos 20 minutos, llegaron a un claro rodeado de cruces de hierro. No era parte del cementerio oficial, pero había señales de tumbas antiguas, abandonadas, sin inscripciones. Petra se detuvo frente a una lápida caída. Con esfuerzo, levantó una losa de piedra plana que reveló una escalera descendente. El aire que salió de aquel hueco era helado y cargado de un olor a tierra estancada. «Aquí es», dijo, entregándole la linterna a Jimena. «Abajo está la cripta. Nadie entra desde hace más de 30 años». Jimena descendió primero. Los escalones eran de piedra húmeda, resbalosos, cubiertos de musgo. Petra bajó detrás de ella, apoyándose en las paredes con cada paso. Al llegar al fondo, se encontraron en una cámara rectangular, de techo bajo y muros de piedra sin adornos. En el centro, una plataforma circular de obsidiana negra, cubierta de símbolos grabados. El aire era denso, no por falta de oxígeno, sino por otra cosa. Algo invisible, pero presente, que presionaba los oídos, el pecho, la mente. Jimena avanzó hacia la plataforma. El medallón en su mano comenzó a enfriarse aún más. No brillaba, no vibraba, solo bajaba su temperatura con una constancia antinatural. «Este es el núcleo», dijo Petra, sentándose en una piedra cercana. «Aquí es donde nuestros muertos fueron invocados y donde el error fue sellado, a medias». Jimena observó el altar. En el centro había un hueco del tamaño exacto del medallón. Las marcas alrededor parecían líneas que se bifurcaban, como venas que nacían del vacío. «¿Qué pasa si lo coloco?» «No lo coloques aún», advirtió Petra. «Si no se hace bien, podrías liberarlo del todo. Esto no es un objeto, es una llave». La periodista respiró hondo. Su mente comenzaba a llenarse de dudas, pero no podía ignorar lo evidente. Esa cripta era real. El símbolo era real. Y la sensación de estar en el centro de algo profundo, antiguo, era imposible de negar. Petra, con la voz ya debilitada, le explicó que solo alguien con sangre de la familia podía cerrar el ciclo, que ella había sido la última en intentar contenerlo, pero su cuerpo ya no resistía. «Yo puedo guiarte, pero no detenerlo. Si tú lo haces, quizás aún tengamos una oportunidad». Jimena se quedó inmóvil, mirando la oscuridad que parecía latir bajo sus pies, y entendió que no había regreso. Si alguna vez pensaste que lo enterrado no puede alcanzarte, es hora de pensar otra vez. Comparte este video con alguien que se atreva a bajar esas escaleras contigo. Petra se arrodilló junto al altar y comenzó a trazar, con un pequeño cuchillo oxidado, los mismos símbolos que aparecían en el diario de Isabel. Jimena observaba, inmóvil, con el medallón aún en la mano. El suelo de piedra parecía humedecerse bajo sus pies, aunque no había agua visible. La temperatura descendía poco a poco y el aire se volvía más espeso con cada minuto. «No te asustes si ves cosas que no están», murmuró Petra sin levantar la vista. «Esta cámara no muestra fantasmas, muestra lo que queda atrapado». Las paredes de la cripta parecían latir, muy levemente. Jimena pensó que era su pulso acelerado, pero entonces notó que las sombras en los bordes del techo comenzaban a cambiar de forma. No se movían como proyecciones de luz, sino como si fueran figuras autónomas.
lentas, ondulantes. Petra colocó ambas manos sobre la piedra central. Murmuró una serie de palabras en voz baja, en un idioma que Jimena no entendía. Cada sílaba era como un golpe seco en el aire. Las sombras se agitaban. Desde lo profundo del altar, un zumbido comenzó a emerger. No era un sonido fuerte, pero era penetrante, constante, como una vibración que pasaba por dentro de los huesos. Ahora, dijo Petra, con la voz temblorosa, coloca el medallón en el hueco. ¿Y qué va a pasar? No lo sabremos hasta que lo hagas. Jimena dio un paso adelante. Las sombras se detuvieron como si esperaran. Colocó el medallón sobre la plataforma y lo encajó con firmeza en el centro. Durante un segundo, nada ocurrió. Luego, un estremecimiento sacudió el suelo. Las líneas grabadas comenzaron a llenarse de un líquido oscuro que salía desde el centro, como si el altar sangrara. Petra cayó hacia atrás, respirando con dificultad. «Se está cerrando», alcanzó a decir. «Pero quiere algo a cambio. Siempre quiere algo». Las figuras que danzaban en la periferia se arrastraron hacia el altar, derritiéndose en el aire antes de llegar. Jimena sintió una presión en el pecho tan fuerte que se arrodilló, sin poder respirar. Apretó los ojos y recitó las últimas frases del diario que había memorizado. Era lo único que tenía. El medallón brilló una vez más, esta vez con una luz azul pálida. Luego se apagó. El zumbido cesó. Las sombras se esfumaron. El aire volvió a moverse. Jimena abrió los ojos. Petra yacía junto a la pared, con los ojos cerrados y el rostro en calma. No respiraba, pero por primera vez desde que la conoció, no parecía cansada. Jimena se sentó en el suelo, sin lágrimas, sin palabras. Solo entendía una cosa: algo se había cerrado, pero no sabía si para siempre. Si llegaste hasta aquí, comenta, aún siento el frío. Porque hay historias que no solo se escuchan, se quedan dentro. Salir de la cripta fue como emerger de un pozo profundo. Jimena no recordaba bien cómo había subido la escalera, ni en qué momento el cielo se había aclarado. Solo recordaba el peso del aire en sus hombros y la sensación de que el cuerpo no le pertenecía del todo. Afuera, el paisaje seguía igual. El bosque quieto, la brisa leve, las mismas piedras cubiertas de musgo. Pero dentro de ella, todo había cambiado. No encontró palabras para escribir. Guardó el diario de Isabel, el medallón sin brillo y las fotos en su mochila. De Petra solo quedaba la imagen de su rostro sereno, apoyado contra la pared de piedra. No hizo llamadas, no habló con nadie. Simplemente bajó al pueblo al amanecer, tomó sus cosas de la posada y caminó en silencio hasta la parada de autobuses. Nadie la detuvo. Nadie preguntó. El camino de regreso a Guadalajara fue lento. Las curvas parecían repetirse más de lo normal. El paisaje fuera del vidrio se desdibujaba como si sus ojos aún no hubieran vuelto del todo. En su teléfono no había señal. En su cámara, las últimas imágenes aparecían dañadas. Las fotos de la cripta estaban en negro, las de la casa Salmerón, borrosas, como si algo se negara a ser documentado. Pasaron semanas. Jimena no publicó la historia, no escribió una crónica, ni grabó un podcast, ni compartió nada en redes. Lo que había visto no podía contarse sin perder su fuerza. No porque no creyera en las palabras, sino porque intuía que la exposición podría despertar lo que había costado tanto esfuerzo sellar. A veces despertaba de madrugada, con la certeza de que alguien la observaba desde el pasillo. Había noches en que escuchaba pasos muy suaves en el techo, a pesar de vivir en el último piso. Pero no sentía miedo. Era otra cosa, una vigilia compartida. Como si Petra aún la acompañara desde algún rincón invisible del apartamento. El medallón, ahora opaco,
estaba guardado en una caja de madera que mantenía cerrada con cinta adhesiva. No lo tocaba, no lo miraba, pero sabía que seguía allí. Era un recordatorio de los límites que había cruzado, de las verdades que el mundo prefiere ignorar. Años después, Valle del Silencio seguía siendo un lugar fuera de los mapas. La posada de Doña Luz María cerró. La biblioteca fue demolida por daños estructurales y la casa Salmerón quedó oculta entre los árboles, devorada por la vegetación. Solo los más viejos mencionaban, muy de vez en cuando, la historia del sepulturero que murió sobre una tumba sin nombre. Pero nadie recordaba a Jimena, ni a Petra, ni al medallón. Algunas historias no terminan con respuestas, terminan con silencio. Si todavía estás aquí, escríbenos, lo entendí todo, porque algunos secretos no necesitan ser contados, solo respetados.